¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a un capítulo más de este programa de gestión psicosocial y salud mental ocupacional. Hoy abordaremos un tema muy interesante con nuestro querido amigo, el doctor Lenin Pavón, a quien pues tengo el gusto y el honor de conocer hace más de 20 años. Y quisiera platicarles un poco más sobre quién es el doctor Pavón. Él tiene un doctorado en ciencias con la especialidad en inmunología. Su línea de investigación es el estudio de las interacciones neuroendocrinas inmunológicas en la depresión mayor, fibromialgia, esclerosis múltiple y estrés. Adicionalmente, Lenin es jefe de laboratorio de psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría aquí en México. Fue reconocido con la portada del mes de noviembre del 2020 del World Journal Psychiatry. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1998, actualmente nivel 3 por segundo periodo consecutivo. Recibió también la presea Lázaro Cárdenas en el año 2001. Es investigador en ciencias médicas de los Institutos Nacionales de Salud desde el año 2000, actualmente nivel E, y ha recibido diferentes reconocimientos a lo largo de su actividad profesional. Hasta el momento ha publicado más de 100 artículos en revistas indexadas y más de 20 capítulos en libros nacionales e internacionales. Su obra acumulada ha recibido hasta el momento más de 2.200 citas y tiene un factor Hirsch H de 23 de acuerdo con el sistema Scopes. Ha presentado más de 100 comunicados a congresos nacionales e internacionales e impartido más de 200 conferencias por invitación a nivel nacional e internacional. También es profesor invitado de los programas de posgrado de inmunología de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. También es autor de libros como Inmunología Molecular, Celular y Translacional, que se encuentra en su segunda edición, y del libro COVID-19 en Virología, Inmunología Clínica y Aproximación Diagnóstica y Terapéutica, ambos publicados por la editorial Wolters Kluwer. Es miembro del editorial o del board editorial de diferentes revistas nacionales e internacionales y ha generado recursos humanos especializados a nivel de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura. Actualmente colabora con la Sociedad Mexicana de Neuroinmunoendocrinología y es miembro de diferentes sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, bueno, pues toda una autoridad a nivel mundial sobre la inmunología. Lenin, un placer, un gusto tenerte en este programa nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Humberto. Qué gusto poder compartir contigo y con tus seguidores, que son muchos, y con temas siempre muy interesantes y preguntas siempre bastante buenas para realizar. Cuéntanos, Lenin, ¿cómo están las cosas actualmente respecto a esta pandemia por COVID-19? ¿Cuál es el contexto actual hoy? ¿Qué está pasando con la pandemia? Cuéntanos, Lenin. Pues tenemos un sistema general de sentimiento de que ya la libramos, de que esto ya regresó a la normalidad, de que nuestros hijos ya van a la escuela y que nosotros estamos regresando casi de forma normal a nuestro trabajo, ¿no? Pocas empresas conservan todavía hasta el día de hoy los procesos rotatorios y mantienen políticas duras respecto al control del ámbito de la seguridad laboral. Pero pues obviamente estamos viviendo las secuelas que ha dejado la pandemia, 2 años de pandemia, pero no hemos acabado el proceso. Las mismas autoridades reconocen que vamos a pasar de un proceso pandémico a un proceso endémico. Esto va a significar que vamos a seguir conviviendo con el virus, que vamos a seguir viendo cómo nosotros, nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo se van enfermando
y que va a haber procesos en donde vamos a ser afectados muchos y grandes periodos donde van a ser afectados pocos, pero va a estar presente la infección y que va a convertirse en un proceso estacional como cualquiera de las enfermedades del invierno o de los tiempos de mayor frío en nuestro país. Pero sin embargo, es muy importante recordar que el COVID no es una gripita, sino que va acompañado de una serie de procesos en los cuales como empresas, como contratantes, debemos estar totalmente al tanto de los mismos y saber cuál es el plan de acción o definirlo para el interior de nuestras empresas para tener los mejores resultados en nuestra comunidad laboral, ¿no? Te voy a contar con números cuál es la parte importante a considerar en cuanto a los porcentajes de gente que está afectada, ¿no? Ya te conté que el virus sigue con nosotros, llegó para quedarse y que vamos a seguir teniendo afectaciones. Y fíjate aquí, Humberto, que reconocer los síntomas sigue siendo un elemento esencial para identificar qué es lo que va a pasar con nuestro paciente, ¿no? La aparición súbita de fiebre, tos, el sentimiento de dificultad para moverse, la fatiga, la pérdida de apetito, el dolor muscular y la diarrea en algunos casos pueden ser síntomas de alerta. Ya si estamos vacunados, la posibilidad de generar formas severas o inclusive graves, pues obviamente se ve limitada, pero recordemos que hay gente que ha tomado como decisión de vida no vacunarse y entonces es importante saber que esto puede suceder. Si de algo sirve, debemos de recordar que la Asociación de Seguros Médicos, de Gastos Médicos, ha dicho que aquellos pacientes que no estén vacunados con sus 4 dosis o sus 3 dosis, no van a ser beneficiarios a pesar de contratar y pagar los seguros de gastos médicos mayores de su cobertura si es que se enferman de COVID y esto pues también es importante de considerarlo. Y fíjate que esto está actualizado hace un par de días y yo creo que es bien importante guardar algunos números en la mente y si uno se encarga de los recursos humanos o de la salud e higiene en el trabajo, también es importante tenerlo en cuenta. Todo el mundo ha sido afectado y tenemos 511,000 millones de personas afectadas y entonces obviamente es muy importante tener en consideración ese número. Es un número verdaderamente espectacular y que obviamente nos afecta significativamente porque han dejado secuelas en las personas que están afectadas. Entonces, bueno, pues estas secuelas particularmente están afectando la condición de vida y la condición laboral del paciente que hay que tener en consideración. Te voy a mostrar que esto no ha terminado. Existe en este momento, a lo mejor en nuestro entorno inmediato aquí en la ciudad, pues tenemos una curva epidemiológica que está totalmente abajo y somos muy optimistas y creemos que esto ya terminó, pero la realidad es que no sucede así. El día de hoy tenemos un brote de contagios muy significativo en Corea del Sur, en Alemania, fíjate, los alemanes que han tenido una historia bastante buena en sus respuestas contra esta pandemia. El día de hoy tienen el brote epidémico más importante de toda su historia pandémica. Y es interesante ver que hay una cantidad muy importante de contagios que no está generando saturación de servicios de salud, que esa sería la noticia, que no está generando una gran cantidad de muertos, pero ellos jamás habían tenido en todo su registro esta cantidad. Tú puedes ver ahí la curva, los momentos más difíciles para nosotros, ellos los vivieron tranquilamente con pues, una pequeña elevación, pero si tú ves la gráfica superior del lado derecho, nos damos cuenta que hay una cantidad muy significativa de casos. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Italia. No es noticia porque la gente se contagia y se queda guardado en su casa. Pero lo que sí estamos viendo es que tiene un impacto económico, porque esta gente, pues siguiendo las indicaciones, no puede presentarse a trabajar, tiene que guardar aislamiento al menos una semana, pero no es lo mismo hacer un parón general toda una semana que tener algunas ausencias laborales ocasionales, pero aquí pues se contagian comunidades enteras y dejan de producir. Esto tiene un impacto económico muy importante que hay que tener en consideración y que hay que ir previniendo porque nos va a pasar también a nosotros eventualmente en los meses por venir y en los años, por varios años, hasta que podamos convivir de esto de una mejor manera. O sea, como bien dices, la pandemia no ha terminado,
por lo que estoy entendiendo, ahí viene ya una siguiente ola, ¿no? Que ya está surgiendo en Europa y otros países y que pues pronto o en algunos meses llegará a México también. Entonces, esto no ha terminado y estamos ya muy relajados pensando que la pandemia acabó, pero no es así, por lo que te estoy entendiendo, Lenin, y no No, nos estamos dando cuenta. en efecto, todos sabemos, o bueno, los expertos saben que aproximadamente México lleva afortunadamente lleva entre 4 y 5 meses de retrasos con estos brotes epidémicos en Europa. El siguiente brote que vamos a observar va a ser en Estados Unidos. De nuevo, no tiene por qué generar una presión hospitalaria ni muertes, pero hay una cantidad muy importante de contagios y sí tiene un impacto mucho más significativo desde el ámbito laboral, porque obviamente pierdes a tus empleados en el sentido de que ya no pueden presentarse a trabajar. A lo mejor con las vacunas pues tienen una menor sintomatología, pero bueno, pues los 5 días que está dando la ley ahora para que te recuperes, pues son generales y dependiendo de la actividad del paciente y la forma en la que se recupere, tú sabrás si te conviene que regrese a los 5, a los 7 o a los 14 días, porque pues obviamente cada persona vive la historia de la enfermedad de distinta forma, ¿no? Pero pues esto no resulta necesariamente inocuo. Y yo te decía que hay que tener en consideración a aquellas personas que tomaron la decisión de no vacunarse, ¿no? En ese caso, ahí sí seguramente veremos agravamientos y pues desenlaces no necesariamente los más felices. Y bueno, pues ya nosotros sabemos que la enfermedad generó una serie de afectaciones. Cuando no había vacunas, la capacidad hospitalaria se vio limitada y esto obviamente generó un desplazamiento de otras necesidades, ¿no? Pacientes tanto agudos como de emergencias médicas como crónicos dejaron de recibirlos y esto todavía están tratando de ponerse al corriente en los servicios de salud pública y pues obviamente los pacientes por el miedo de ir y enfermarse a un centro hospitalario a lo mejor tuvieron algún tipo de condicionamiento de agravamiento. Pero algo que difícilmente se contempló más que por los espacios especializados fue que esta infección, el SARS-CoV-2, genera un aspecto de índole psiquiátrico. Entonces, hay apariciones, un incremento de apariciones sintomáticas desde el punto de vista de ansiedad y depresión muy importantes, que también desde el punto de vista laboral afectan la capacidad productiva y los tiempos de trabajo de los empleados, que no se ha considerado, ¿no? Y los porcentajes, afortunadamente, con el uso de las vacunas se ha cambiado. Entonces, también es algo que hay que considerar, pero saber que no ha desaparecido, que sigue habiendo una complicación psiquiátrica algún porcentaje menor, pero que sigue habiendo a pesar de la presencia de vacunas. Y de nuevo, los pacientes que toman la decisión de no vacunarse tienen un riesgo elevado pues, de generar este tipo de condiciones. Aquí hay ejemplos bien interesantes, ¿no? En este caso, en este estudio que me gusta mucho, se hace un seguimiento de 62,354 pacientes, en donde en un ambiente sin vacunas. Se hace primordialmente en la ciudad de Nueva York, que fue muy afectada por el COVID. Y en este caso, si me pasas la siguiente diapositiva, te voy a mostrar unas gráficas en donde se demuestra que es la infección por COVID la causante de un agravamiento de la condición psiquiátrica en los pacientes, primordialmente la aparición de cuadros ansiosos y de depresión. Es el COVID, no las infecciones de vías aéreas las que causan esto, porque cuando se compara contra la influenza, que es otro virus que también afecta a vías respiratorias altas, el daño pues obviamente no es tan significativo y cuando se compara contra infecciones de tipo bacteriano o fúngico a nivel pulmonar, pues también no existe un mayor incremento que el que se observa en COVID. Y también se sabe que aquellas personas que tienen una condición, si me pasa la siguiente, que tienen una condición de preexistencia, pues obviamente presentan un agravamiento. Pero en todos los casos, personas que tienen una condición psiquiátrica preexistente se agrava cuando tienen la infección por COVID y personas que no tienen antecedentes psiquiátricos pueden desarrollarla la aparición de síntomas ansiosos y depresivos, que tanto 30% de la población abierta que ha tenido infección por COVID sin protección por vacunas son capaces de generar este cuadro. En muchos casos se reporta y se atienden correctamente y en otros el paciente simplemente piensa que se le va a pasar y la realidad es que no. Una vez que se ha instalado un cuadro ansioso, un cuadro depresivo, tiene que ser atendido. Entonces, las personas que no se han vacunado están más vulnerables a desarrollar
una enfermedad o un trastorno mental como la depresión y la ansiedad. ¿Estoy entendiendo correctamente? Sí, así es, 3 de cada 10 que nos hayan vacunado van a mantener los números de porcentaje que se conocían cuando la población abierta no tenía vacunas. El Ok, panorama ha cambiado, pero bueno, es importante en considerar que esto sucede y también tenemos que entender que no necesariamente la enfermedad psiquiátrica es ansiedad y depresión o agravamiento de un cuadro preexistente. También hay un déficit cognitivo que se produce como resultado de la infección por COVID. Sin importar qué tan leve haya sido, este deterioro se presenta. Los mecanismos moleculares, creo que alguna vez los hemos platicado, pero con gusto te puedo decir que hay un incremento de reactivos intermediarios del oxígeno, que son muy graves porque generan un daño generalizado al sistema nervioso central. También está la aparición de autoanticuerpos. El cuadro de autoinmunidad inducido por COVID es uno de los cuadros de agravamiento muy importante y de importancia clínica. La aparición de niveles elevados de interferón alfa que afecta al sistema serotoninérgico y que es el causante primordialmente de los fenómenos de ansiedad y depresión que hemos venido platicando. Y la aparición obviamente, de este incremento de citocinas y la presión sobre el sistema glutamatérgico que tiene el sistema nervioso central son los elementos que explican este deterioro cognitivo. Algunos pacientes seguramente referirán en la experiencia de cada uno de nosotros, la experiencia de vida, pues pacientes que tuvieron nieblas mentales muy intensas. Hay pacientes que platican que se paraban frente a la estufa y no sabían para qué servía, o que no sabían cómo usar un retrete, su retrete de su baño no sabían cómo funcionaba. Y esto es porque estaban afectados por esta serie de condiciones moleculares que obviamente nubla el juicio. No queremos pacientes, claro, no queremos una condición de agravamiento así en nuestros pacientes y mucho menos que estén trabajando en su casa estando enfermos. A claro. mí me llama mucho la atención eso de que haz trabajo en casa. Pues sí, pero se hace en ciertas condiciones y bajo cierta recuperación del paciente, no durante el Claro. cuadro activo. Oye, Lenin, y esta niebla cognitiva, ¿qué otros síntomas tiene? Porque yo, después de padecer COVID y recuperarme, tuve como dificultad para concentrarme, para poner atención. Decía yo una cosa por otra, se me olvidaban algunas palabras, incluso estuve un día así medio desorientado, salí a la calle y no sabía yo a dónde iba. Esto también es parte de esta niebla cognitiva, Lenin. Sí, y también puede ser acompañado de algunos síntomas de depresión y ansiedad que está caracterizada por ahí, pero mientras sea causado por COVID, hay una parte importante. Yo también tuve COVID, un COVID que yo diría muy leve, me dio después de vacunado, pero aún así, y lo puedo decir por experiencia propia, había esta sensación de lentecimiento en el razonamiento. Parecía que pensaba mucho las cosas que iba a decir y parecía que pensaba mucho lo que me estaban diciendo. Y no es que no pudiera entenderlo, sino que yo sentía que tardaba en responder y se me olvidaban cosas que parecían obvias, ¿no? Tareas tan simples como ir a buscar algo y olvidar qué es lo que uno va a buscar, suceden, porque uno está pensando en otras cosas, pero se volvieran más frecuentes. Y parecía que uno tardaba, ¿no? Yo decía que era un proceso más de enlentecimiento. Si me pasas la siguiente diapositiva, seguramente es una gráfica que muestra que el déficit cognitivo se presenta a pesar de tener un cuadro totalmente asintomático. Los pacientes refieren la aparición de estos. Obviamente, si te vas yendo hacia la derecha de la gráfica, te vas dando cuenta que es más importante mientras más agrava ya ha sido la condición. Aquellos pacientes que tuvieron una condición de hospitalización, de intubación, que requirieron apoyo por varias semanas, obviamente tienen un incremento de déficit cognitivo mucho mayor que aquellos que se quedaron solamente en su casa. Pero si te das cuenta, aquellos que se quedaron en su casa meramente con medidas paliativas muy tranquilas, con antiinflamatorios y con elementos así muy tranquilos, aún así ellos tuvieron ese tipo de problemas. Entonces, obviamente es importante considerar que en todos los casos sucede. Por eso me llama mucho la atención que haya sido tan productiva la actividad de gente enferma en su trabajo. Realmente sí hay una limitación y sí hay una disminución en la capacidad de lo que uno puede hacer, ¿no? Supongo yo que los primeros días son más complicados y ya posteriormente, en las últimas fases de la enfermedad, ya uno tiene una actividad más parecida a la normal, pero seguramente basado en tu experiencia,
pues podemos decir que la recuperación no es así como que inmediata y que siempre hay ahí No, 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 algo para que no nada. te deja, ¿no? Claro, sí, eso es algo que Oye, se tiene que oye, considerar. Lenin, y más o menos, ¿qué porcentaje de gente que se contagia de COVID presenta estos síntomas cognitivos o esta niebla cognitiva y más o menos cuánto tiempo tarda en recuperarse o en disiparse la neblina en la mente? Híjole, lo que pasa es que todo se reporta de acuerdo a la severidad. Yo diría que casos severos, 3 de cada 10 sin vacunas. Ahorita te doy los datos más adelante en las diapositivas, de aquellos que se ven afectados con vacunas, ya vacunados, o sea, se sigue presentando. Pero cuando tú platicas, y yo creo que toda la gente que nos está acompañando el día de hoy te puede hacer un censo, ¿no? En su comunidad. Y cuando uno platica, pues están desde aquellos que dicen que nunca tuvieron ningún tipo de problema y aquellos que te dicen, no, sí, de verdad, yo había días en los que no podía hacer cierto tipo de cosas. Yo debo de reconocer, de nuevo, con un COVID muy leve, que hubo noches en las que me levantaba con taquicardia y yo reconocía los síntomas y decía, tengo ansiedad, pero ¿por qué tengo ansiedad? Estoy muy bien, ¿no? Me estoy recuperando en orden, pero es algo que sucede porque es una cuestión que se induce a nivel molecular dentro del proceso de respuesta contra el virus, pues nuestro sistema produce nuestro sistema inmunológico produce cierto tipo de moléculas que pueden tener como efecto adverso la aparición de cuadros ansiosos. Si esta cosa continúa, pues está la instalación de depresión, que era lo que platicábamos hace unas diapositivas, pero eso sucede. Lo mismo pasa con la niebla mental. Pueden ser cosas muy superficiales que a lo mejor no afectan en nada tu vida, pero pueden haber cosas mucho más importantes, como tú bien lo decías. Y yo me percaté yo mismo cuando regresé a mi trabajo por la licencia de COVID, pues yo me daba cuenta que platicaba y usaba palabras que no venían absolutamente al caso y pues uno sonríe así como que, ups, ¿no? Pero tú dices, ¿pero por qué pasó? Nunca me ha pasado esto y es parte de este proceso. Aunque pues sí manejé, nunca tuve problemas para saber cómo se prendía la televisión y para interactuar con mis hijos, sí hay una serie de detalles que se presentan y que pues obviamente se vuelven anécdotas cuando no se profundizan afortunadamente desde el punto de vista clínico, pero hay gente que no tiene la fortuna que tuvimos tú y yo de recuperarnos sin mayor problema, ¿no? En ese sentido, yo creo que la parte más importante a considerar desde el ambiente laboral y por la salud de nuestro trabajo es que debemos de reconocer que no todos somos afectados de la misma forma por la presencia de COVID. Y más allá de los fenómenos físicos, también existen los aspectos de índole mental que pueden afectar las condiciones de desempeño laboral, así como de la convivencia en nuestros medios de trabajo. Te voy a contar acerca de algo que se llama el long COVID. Y entonces el long COVID particularmente tiene una serie de sintomatologías que de primera instancia se parecían mucho a la fibromialgia o a la astenia crónica. Los círculos azules, si ustedes se dan cuenta, pues son primordialmente síntomas que la comunidad refiere. Esto fue referido meramente a lo que los pacientes estaban comentando. Mientras más azul sea el cuadro, más intensa va a ser la sintomatología. Nos vamos a dar cuenta que el dolor de cabeza, la dificultad respiratoria, y esto es para algunos pacientes, fatiga, la sensación de debilidad, el dolor muscular, son características muy importantes de los pacientes con long COVID. ¿Qué es un long COVID? Es aquellas personas que después de haber tenido la infección por varios meses, y dice que hasta 4 meses pueden seguir presentando esta sintomatología. Yo les puedo decir por experiencia que no es solamente 4 meses, hay gente que tiene mucho más tiempo de 4 meses que siguen experimentando ese tipo de sintomatologías y que es importante que se reconozca tanto de la clínica como en los aspectos laborales, pues para brindarles el apoyo y generar un buen ambiente de trabajo. No nos conviene tener en nuestros equipos a personas que tienen una sintomatología que les impiden o les limitan desarrollarse de una manera adecuada y lo más adecuado o lo más correcto es lograr que ellos reciban una atención médica pues suficiente, ¿no? Vamos a ver ya que empiezan a aparecer los consensos para el tratamiento y ya sabemos ahora que la Organización Mundial de la Salud ha reunido pues ya una serie de sintomatologías que pueden caracterizar el cuadro de long COVID, ¿no? Es un cuadro combinado primordialmente por disnea, dificultad respiratoria, fatiga y síntomas cognitivos. Estos que hemos venido platicando hace un momento. Estos síntomas cognitivos van desde la capacidad de expresarse correctamente, la capacidad de entender
que se encuentre limitada la capacidad de poder escribir y poder realizar tu tarea de manera normal, está presente. Obviamente tú lo tienes mucho más claro que yo, que hay pruebas neuropsicológicas que evidencian que uno tiene una disminución más allá de la esperada por la edad y que entonces se vuelve de importancia clínica. Hay deterioro de memoria, deterioro de concentración, afectan el funcionamiento diario y duran más de 3 meses después del inicio de COVID. Otros síntomas que acompañan a esta alteración de long COVID, pues son también alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato y molestias gastrointestinales, dolor de pecho, parestesias que son como calambres y en algunos casos, desde el punto de vista de sintomatología clínica, la depresión y obviamente la ansiedad. Imagínate tener la infección, que ya se te quitó el virus, ya la prueba salió negativa, pero tú sigues teniendo esto y lo sigues teniendo de una manera tan severa que te limita tu actividad laboral, ¿no? Yo quisiera pensar, no sé, en la industria de la manufactura, en la gente que está trabajando en una línea de producción eh, y presenta estos síntomas cognitivos, ¿no? Tiene dificultad para concentrarse y entonces se está distrayendo continuamente y la actividad monótona que está realizando, que requiere una atención constante, pues falla, ¿sí? Y entonces puede haber, pues ahí, problemas, ¿no? Porque un error en una parte de la línea de la producción, pues puede parar el trabajo de la línea y se tiene que volver a realizar, ¿no? O incluso sale con una mala calidad la pieza o el ensamblado o cualquier actividad que estén realizando y obviamente eso va a afectar la productividad y va a tener un impacto en los costos por pérdidas, por calidad en el producto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, también me imagino que a nivel directivo, ejecutivo, pues el proceso de toma de decisiones con una dificultad en la memoria o en la concentración, pues puede tener un efecto importante, sobre todo pensando en gente que está a nivel directivo ejecutivo, en un puesto de finanzas, por ejemplo, ¿sí? O que tiene que tomar una decisión jurídica, ¿no? Pues esta dificultad cognitiva puede tener un impacto importante en el resultado, ¿no? Que obtenga esa persona que tiene una alta responsabilidad en una organización. Sí, es muy importante. Adicionalmente, yo también pienso en la salud en el trabajo, en el sentido de que las personas se ven afectadas por este proceso de limitación en cuanto a la coordinación que se requiere, no solamente del proceso de ensamblaje, sino que pueden sufrir un accidente, y lo cual tiene repercusiones económicas para ambas partes, no tanto para el empleado como para el empleador y una serie de procesos técnico-legales que pues obviamente no queremos pasar por ellos y que Claro, adicionalmente pues complican todo el ambiente laboral, ¿no? Entonces es algo que hay que tener mucho en consideración y estar dispuestos a reconocer que existen pacientes que no se recuperan después del COVID y que hay que establecer políticas pues para prevenir la infección y pues para tener políticas de qué hacer cuando nuestros pacientes, nuestros colaboradores regresan a su ambiente laboral, ¿no? Reconocer que claro. a lo mejor el proceso de recuperación no es así como dice el Seguro Social, 5 días y vamos, todo va a seguir adelante. A pesar de las vacunas, pues hay cosas que hay gente que se recupera más eficientemente que otras. Obviamente, gente más joven tiene una mejor capacidad de recuperación, pero incluyendo jóvenes, tienen procesos de recuperación lentos que implican tener terapias o consultas posteriores al cuadro de COVID y tomar tratamientos complementarios para minimizar o favorecer minimizar los daños y favorecer una recuperación lo más pronto posible, ¿no? Entonces, Claro, esto entonces, no es nuevo, ya ha sido observado en otras enfermedades, pero benditas redes, bendito Internet, lo que ha permitido es un cambio de información muy rápido y se sabía que esto se había presentado pues con otro tipo de enfermedades, primordialmente las influencias en Europa y en América del Norte, que eran muy comunes, pero pues obviamente afectaban a poblaciones muy restringidas en un área geográfica y eso pues obviamente no trasciende. Cuando se afecta a todo el mundo de manera sincrónica y todo el mundo reporta este tipo de cosas,
podemos ver una causa directa con el COVID. Y pues obviamente sabemos que esto pues tiene síntomas muy severos desde el punto de vista del desempeño, como lo que estábamos platicando. Y bueno, pues obviamente la fibromialgia, la brucelosis, son características de este tipo de sintomatología. O sea, ¿a qué se parece? Pues a lo que tiene un paciente fibromiálgico, lo que tiene un paciente con diagnóstico de Brucela, que son muchos problemas de concentración, muchos problemas de depresión, de ansiedad causados por la infección. Lo mismo está pasando con el COVID y es algo que podemos ver en todos los pacientes, en todas las ciudades y en mayor o menor grado, pero obviamente pues nos interesan los que se vuelven persistentes, que no son pocos, ¿eh? Creo que esa es la parte importante, ¿no? De que la gente que nos acompañe tome conciencia, tenga estos datos para toma de decisiones y sepamos qué es a lo que nos estamos enfrentando y saber que esa posibilidad es cierta. Lo que platicamos hace un momento, ¿qué porcentaje de población puede ser afectada? Y tú lo decías muy Lenin, claramente. Dime. Lenin, aquí creo que es bien importante lo que acabas de decir, porque en la audiencia pues están muchas amigas y amigos que son profesionales de la salud ocupacional y que están a cargo de la valoración y la atención de los y las trabajadoras de las empresas. Entonces es bien, bien valioso esto que nos estás compartiendo, porque el hecho de que lo tengan en el radar puede determinar un antes y un después en la calidad de atención que reciba la gente y en el impacto y el efecto que pueda tener en la productividad de la organización. Entonces, creo que esta información que nos compartes en este momento es sumamente valiosa para médicos y médicas ocupacionales, porque quizá es algo que no se tiene en el radar, ¿no? Pues yo creo que la comunidad médica sí está hablando de ello, pero obviamente es importante que toda la población lo sepa, ¿no? Ya sabíamos que existe un componente psiquiátrico muy importante, 3 de cada 10 pacientes sin vacunas lo podían presentar y que el deterioro cognitivo es abierto. O sea, todos los que tienen COVID, dependiendo de su gravedad, pues obviamente tienen cuadros más severos que otros, pero todos lo experimentan. Con vacunas no sabemos. Yo creo que particularmente estos porcentajes se irán conociendo con estudios posteriores que estarán por salir en los próximos meses, porque ya la comunidad está pues en números significativamente elevados en cuanto a la vacuna, pero con vacunas sabemos que tienen una mejoría de 10% en cuanto a la aparición de perdón, 30% son afectados sin vacunas en cuanto a los síntomas psiquiátricos y 10% se quedan con long COVID. Entonces teníamos 511 millones. Entonces 51 millones de personas en el mundo tienen long COVID y eso van a quedarse, y fíjate, esta es la parte más importante, van a quedarse generando necesidad de servicios de salud especializados al menos 4 años. 51 millones de personas afectadas que requieren servicios médicos ya ahorita y que no los van necesitando de forma escalonada, es una enorme presión para la salud mental, para los servicios de salud pública y particularmente los servicios de salud mental. Al día de hoy no sabemos cuál es el porcentaje de presión o de desarrollo o establecimiento de cuadros psiquiátricos en población vacunada, pero sí sabemos que el long COVID se ha modificado. Los países que han reportado esto hasta el día de hoy, en abril del año 2022, han sido dos, Inglaterra y Estados Unidos. Habría que hacer una búsqueda tal vez si queremos saber particularmente en cada uno de estos países, pero por ejemplo se sabe que en Inglaterra se hace un estudio en donde se sabe que pacientes con una dosis de vacuna tienen una incidencia de 13% de long COVID y 2 dosis se cae a 9%. Pues si te das cuenta ya la diferencia no es mucha. Quiere decir que a pesar de estar vacunado, hay un porcentaje, alrededor del 9%, que puede estar presentando estos síntomas de forma duradera y que son aquellos que requieren, pues obviamente, una atención médica más prolongada y que habría que ver cuál es su relación desde el punto de vista con sus empresas, porque no pueden desarrollar realmente su trabajo. Tú bien lo decías, esto va desde el obrero que no está generando adecuadamente el proceso de ensamblado o el proceso en el que esté participando dentro de la cadena productiva, pero también afecta al financiero, al abogado,
a la toma de decisiones y la administración de la empresa. Entonces, es muy importante saber que esto puede presentarse. Los estudios más cercanos a nosotros son los de Estados Unidos. Pacientes sin vacunas presentan, como ya vimos, 10% de presencia de la sintomatología posterior a la infección por COVID. Y los vacunados, y supongo allí que son esquemas completos, se caen hasta el 5%. De cualquier manera, 5% sigue siendo una cantidad muy importante, a pesar, debemos tomar en consideración, de a pesar de estar vacunados, inclusive no solamente con 2 dosis, sino con muchas dosis más en el caso de Estados Unidos, pero obviamente quiere decir que sin importar que estés protegido, puedes desarrollar esta sintomatología. Y bueno, pues esa parte también es sumamente significativa de que la población de toma de decisiones pues esté sensibilizada para saber que esto puede presentarse y que no solamente la incapacidad puede ser donde termine el proceso de la relación con la enfermedad. Y que por los años por venir vamos a estar teniendo pacientes o empleados que tengan este tipo de características y requieran de un apoyo adicional por parte de la empresa y de los servicios de salud con los cuales estén protegidos. Y bueno, obviamente, y te agradezco mucho la diapositiva del libro, pues si quieren saber más acerca de esta enfermedad, las complicaciones que se tienen y esta parte del long COVID, pues ahí está el libro COVID-19 y bueno, pues está a la venta en todas las librerías del país y también en línea, entonces pues la información es abierta para todo aquel que la quiera consultar. Y bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que esto se vuelve vigente porque la enfermedad no, o sigue vigente porque la enfermedad no ha terminado, ¿no? Y tenemos que estar conviviendo con ella, pues por los próximos años y aprender a tomar decisiones fundamentadas para poder apoyar a nuestra comunidad, para poder lograr su restauración al mundo productivo y pues ver de qué manera podemos nosotros adaptarnos también a este mundo donde esta enfermedad está presente de forma constante. ¿Cuánto tiempo se estima que vaya a durar la pandemia o en cuánto tiempo se estima que se logre controlar la pandemia? Pues mira, en Europa empiezan fíjate, con todo y su brote, empiezan a decir que están llegando ya al final de la pandemia. En muchos países ya se restringió el uso de cubrebocas, lo cual seguramente está contribuyendo a que tengan estos brotes tan significativos, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. Se considera que sus porcentajes de protección inducidos por la vacuna pues son suficientemente elevados y que ya por consiguiente no habría que preocuparse. Pero ojo, preocuparse por hospitalizaciones y por cuadros de mortalidad. La realidad es que la persona, la gente de a pie a tierra, gente totalmente común como nosotros, pues vamos a seguirnos enfermando, ¿no? Y a lo mejor pues nos curamos con un tecito y ahora sí con una aspirina o con un ibuprofeno, no pasa de allí, pero obviamente ya vimos que no es nada más una gripita, ¿no? Que esto genera procesos inflamatorios que dependiendo de la condición metabólica con la que te encuentre, la edad con la que te enfrentes, la presencia de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, pueden meterte un susto a pesar de estar vacunado. Y en el caso de los mayores de 60 años, pues la idea de estar presentándose la necesidad de refuerzos porque se pierde rápidamente la tasa de protección que inducen las vacunas en esta población. Y bueno, pues eso obviamente nos lleva a tener pues que estar pendientes de los procesos de políticas públicas. Hoy el gobierno mexicano ha tomado la decisión de que mayores de 60 años, 4 vacunas, ¿no? Que empiezan a vacunar a niños menores de 12 mayores de 12 años, me parece una muy buena medida. Tener la vacunación abierta para la gente que quiera vacunarse también me parece una excelente medida, pero tenemos que entender que a pesar de estar vacunados te puedes enfermar, que a pesar de estar vacunado puedes complicarte, que a pesar de estar vacunado y llevar una buena enfermedad te pueden quedar secuelas. Entonces yo creo que esa conciencia y establecer medidas de protección pues son importantes. Y bueno, si te enfermas, también tener la conciencia de que tienes que tener una supervisión médica durante y después del cuadro clínico, pues para tratar de lograr una mejor recuperación, el menor daño posible para tu aspecto físico, pero también hay que tener una buena relación con la recuperación y los aspectos laborales.
y que yo creo que pues obviamente es lo que todos queremos, ¿no? Porque si te enfermas, pues queremos eventualmente regresar a seguir haciendo la actividad tan bien como lo hacíamos antes de enfermarnos, pero que tenemos que estar conscientes que a lo mejor requerimos un poco más de apoyo, a lo mejor requerimos un poco más de tiempo, a lo mejor requerimos terapias complementarias dependiendo de cuál sea el proceso de daño. Qué importante esto que nos compartes, Lenin, sobre el seguimiento y estar muy atentos a las secuelas después de haber padecido la COVID para poder manejarlas de la manera más efectiva y evitar que esto impacte sobre la calidad de vida y, bueno, la productividad de la gente que está en un contexto laboral. Y bueno, pues vamos llegando al final de este webinar, Lenin, y ya para concluir con tu participación, quisieras compartirnos algunas conclusiones finales sobre este tema tan interesante que nos compartiste el día de hoy. Pues yo creo que es profundamente importante para los tomadores de decisión, sobre todo aquellos que tienen que ver con la salud en el trabajo y la salud laboral, pues reconocer de que tenemos un factor importante que que nos pone a prueba como empresa, que nos pone a prueba como profesionales de la salud mental o de la salud física de los trabajadores, pues que es el COVID, que vamos a estar aquí conviviendo con él de manera constante y que pues hay que ir preparando nuestras políticas y nuestros planes de acción para el siguiente invierno, así como Game of Thrones, el invierno ahí viene. Entonces, hay que pues establecer estos procesos de forma clara, pues para que no nos agarre la puerta, los dedos con la puerta, ¿no? Y que estemos listos para poder recibirlo. Y saber que no es solamente el hecho de identificar los síntomas y mandar al paciente a su casa a que consiga una incapacidad, sino que hay que evaluar la salud tanto mental como física cuando regresen y estar pendientes, monitoreando el desempeño, pues porque a veces lo que requieren nuestros trabajadores es un poco de apoyo, pues para poder tener una orientación a dónde dirigirse, con quién checarse y adicionalmente, pues a lo mejor el apoyo de unos días adicionales, pues para lograr una recuperación total. Pero bueno, pues eso habrá que definirlo con diferentes áreas de las empresas que están escuchándonos. Y es una sugerencia, ¿no? Porque eventualmente se van a enfrentar con la realidad y que pues es mejor estar preparado y tener estas políticas a que nos agarre por sorpresa por ahí en diciembre, enero y que tengamos un parón técnico porque no tenemos trabajadores. Muy bien, Lenin. Pues muchísimas gracias por tu participación. Creo que es fundamental que los líderes en una organización tomen todo esto en cuenta. Y yo me quedaría también con la reflexión de la importancia de formar y capacitar a los equipos médicos de salud ocupacional en este manejo de la COVID y sus secuelas, así como poner el énfasis en la prevención y el manejo de los trastornos mentales, que por cierto, ya está el gobierno mexicano, ¿no? Afinando la tabla de enfermedades en el contexto laboral, ¿no? Y en donde están incluyendo a la COVID y algunos trastornos mentales que va a ser obligatorio para las empresas tratar, ¿no? Entonces creo que va a ser bien importante que los equipos de salud ocupacional estén muy bien preparados en términos diagnósticos y de tratamiento. Lenin, pues muchísimas gracias por tu participación en este webinar. Esperamos contar con tu presencia muy pronto para que nos sigas ilustrando sobre este tema y compartas contigo tus valiosos conocimientos. Muchísimas gracias, querido Lenin, por tu participación. Pues muchas gracias, Humberto, por el foro. Siempre es un gusto poder platicar contigo y tener este tipo de reflexiones y análisis que nos invitas a realizar. Pues muchas gracias, que estén muy bien y gracias por acompañarnos. Gracias, Lenin. Cuídate. Bye.